Hola Piscis, bienvenido a tu horóscopo esta semana, ¿cómo estás? 12 al 18 de julio, año 2026. Hoy tenemos a Mercurio casi en Piscis. Es la conjunción exacta entre el Sol y Mercurio. Y nos ayuda a tener un poquito de claridad mental. Recuérdate que Mercurio está retrógrado en Cáncer, que es el mismo signo, el mismo elemento que tú, signos de agua. Y ya tú lo viviste, ya tú sabes lo que es tener Mercurio retrógrado en el signo. Y con este Mercurio casi mide hoy, 12 de julio, vas a tener la oportunidad de tener un respiro mental. Hoy es un buen día para relajarte, para descansar o para revisar esos proyectos creativos y ver qué ideas nuevas salen. Si hay una conversación que has estado postergando, hoy es un día donde a lo mejor vienen ideas nuevas para ayudarte a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y tu palabra clave, por cierto, es regeneración. Regeneración, lo cual va muy preciso con el momento en el que estamos viviendo, porque una parte de ti puede que se empiece a regenerar hoy. Puede que empieces a sentirte mejor, simplemente regenerado. Y eso viene un poco con la ayuda de Mercurio Cassini que vamos a tener hoy. Tu número de la semana es el número 78, carrera espiritual, y tiene que ver con la fe, tiene que ver con las creencias, con la revisión de las creencias o con lo que hacemos en función de nuestras creencias. Y por cierto, mira que alineados está viniendo la lectura, esta semana tenemos a Mercurio casi, ya te lo dije, la luna nueva de Cáncer. Cáncer es un signo de agua como tú. Tenemos la luna nueva el 14 de julio, que es martes, y es un momento perfecto para sembrar intenciones. Y yo hice un ebook con el Vision Board que sí funciona, no exclusivo, pero sí pensado para trabajar con las lunas nuevas. Y la luna nueva de Cáncer es muy buena para manifestar temas de hogar, temas de relaciones, temas de amor, temas de seguridad personal. Entonces es un momento muy bueno para que compres el ebook, que además está en oferta, y lo hagas en función de esas metas que todavía sientes que puedes cumplir en el año 2026. Créeme que yo he logrado todo lo que pongo y lo que plasmo en mis Vision Board, y eso fue lo que compartí con ustedes, mi historia, mi experiencia. Ahí no hay más nada que lo que yo sé que funciona para lograr a través del sistema de creencias. Avances que vienen en tu vida esta semana, logros que se van a dar en tu vida esta semana, soluciones que se van a dar en tu vida esta semana. Tú te empoderas esta semana para abrir puertas y a través de tu intuición y de tu fe, carrera espiritual, y a través de tus creencias, lograr esas metas que te has propuesto, sobre todo para esta semana. Evita peleas, evita discusiones, no caigas en provocaciones de terceras personas, no te distraigas por el conflicto del otro, por lo que el otro te quiere hacer ver, por lo que el otro te quiere hacer creer. Concéntrate en ti, en tus habilidades de liderazgo, en tus habilidades de guía, y acuérdate que la primera persona que tú lideras y guías es a ti mismo. Sé valiente esta semana, es seguro asumir riesgos esta semana, es seguro transitar por caminos desconocidos o por situaciones que no son familiares para ti, es seguro confiar en tu talento, en tu intuición y en tus capacidades de evolucionar. Temas que se resuelven con vehículos, con carros, con viajes, con movimientos, con mudanzas esta semana. También una de las cosas que yo estoy viendo para ti es la oportunidad de crecimiento y la oportunidad de sensación de logro y de triunfo que vas a estar viviendo esta semana. Vienen buenas noticias, así que ábrete a recibir algo muy bueno que el universo te quiere dar. Tu salud, la luna, hormonas, hay que tener cuidado. No es cuidado, hay que tener presente las hormonas. Si estás muy sensible, puede ser un tema hormonal. Si tienes mucha hambre, puede ser un sistema hormonal. Si tienes mucho sueño, puede ser un tema hormonal. Así que atento a las señales que tu propio cuerpo te va a estar mandando esta semana. Las mujeres del signo, temas ginecológicos que hay que prestarle atención, no minimices síntomas. Si tú estás teniendo como unos síntomas ahí raros,
hay que hacer una visita al ginecólogo porque no es algo serio, pero es algo que no puedes dejar pasar. Los varones, pendientes con el sistema genital, ¿ok? Tengan cuidado, muchachos, porque a veces los varones creen que no les va a pasar, como por ejemplo una enfermedad, y sí les pasa. Así que tengan mucho cuidado y cuídense ambos géneros, chicas y chicos, cuídense sus genitales. Estamos entre adultos y me están entendiendo. El dinero, el mago, dinero que llega, actividad que comienza trayendo buenos rendimientos. Fíjate que aquí hay un movimiento importante hacia nuevas y mejores ganancias. Si estás buscando trabajo, tú deberías empezar un nuevo trabajo pronto. Viene una oferta laboral, viene un avance, un logro, un éxito, quedarse con el trabajo, quedarse con el puesto, ser el ganador, un triunfador ante un nuevo trabajo que tú quisieras adquirir. Trabajadores y emprendedores, sean astutos esta semana. Si estás trabajando, a lo mejor te negocian algo, que te quedes más tiempo, que cubras a alguien en una posición o que des algo más a tu trabajo. Sea astuto, pide más dinero, dice yo lo hago, pero ¿de cuánto estamos hablando? Sí, yo lo hago, pero ¿qué beneficio también viene para ti? Nunca te sientas mal por negociar algo para ti mismo, ¿ok? Nunca te sientas mal de eso. Emprendedores, exactamente lo mismo. Negocia para ganar. Sea astuto para ganar. Sea abierto en negociaciones justas, en donde tú también seas el ganador, donde tú también sientas que te estás quedando con un buen dinero, donde tú también sientas que la cosa pues está trayendo un ganar-ganar, donde hay una reciprocidad y una retribución en función de lo que se da, de lo que se recibe, ¿ok? Así que atento y pendiente de eso. Vamos a ver el amor. La justicia, pero no, la justicia con la combinación aquí, formalización de vínculo. Esto le habla mucho sobre todo a los solteros. Los solteros están a punto de conocer a alguien con quien van a poder formalizar, con quien van a poder tener una relación estable. Todas las relaciones de Piscis dan un paso al frente, porque de paso está el carro. Si yo lo veo, el big picture que llaman, hay cartas que vienen hablando de fortaleza en las relaciones sentimentales. Los casados se compran un carro, se van de viaje a sus vacaciones soñadas, se pueden comprar su casa, quedan en embarazo porque lo estaban buscando, logran una meta de la pareja, de ese núcleo llamado pareja, una meta que es importante, que se celebra, una meta que es buena para el crecimiento de la pareja. Y los que están solteros, todo el mundo da un paso al frente. El que es soltero conoce a alguien, el que estaba conociendo a alguien se convierten en novios. Los que son novios hablan de si van a vivir juntos, de conocer a la familia, de las metas, de los planes en común. Los que ya están comprometidos se casan. O sea, hay movimiento, un paso al frente todo el mundo de beneficio, un paso al frente de amor, un paso al frente de compenetración dentro del sistema familiar, dentro del sistema de pareja, lo cual a mí me parece excelente. Y de ahí vamos a sacar el anclaje de esta semana. Soy feliz y estoy feliz. Soy feliz y estoy feliz. Miren, en física cuántica, ¿saben qué funciona? La repetición. La repetición es la llave que abre las puertas dentro de la física cuántica. Por eso, cuando ustedes estaban chiquititos y se tenían que aprender las tablas de multiplicar, la maestra, la mamá, el papá, los mandaba a repetirla. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y así, tacata, tacata, tacata. Por eso yo les mando a repetir con el anclaje. Soy feliz, estoy feliz. Soy feliz, estoy feliz. Escríbanlo en los comentarios, déjense de pena. ¿Qué importa? La fe mueve montañas. Lo que hacen por ustedes mismos es lo único real y verdadero. Además que si hay algo que nos ha demostrado este mes de julio y el pasado mes de junio, es que la vida te puede cambiar en 39 segundos. Así que soy feliz, estoy feliz. Y escríbelo con orgullo, escríbelo con amor, escríbelo con mucha fuerza. El arcángel para ti esta semana es Caniel y te dice: viene la oportunidad de mejorar tus planes. Escucha tu intuición por una guía precisa.
Enfrenta tus miedos y crece más fuerte. Me gusta, esta es una de mis cartas favoritas del Arcángel Janiel. Por ahora, Piscis, yo te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el tarot.